Hoy vamos a explicar el artículo titulado Morfogénesis de la articulación temporomandibular, relación entre el origen en un doble blastema y el concepto de doble articulación. Bueno, ahí vemos pasar un poco lo que es el artículo. Es un artículo publicado hace tiempo y pasamos, como siempre, a la introducción. Las articulaciones temporomandibulares constituyen la unión entre la mandíbula y el cráneo. Existen una en el lado derecho y otra en el lado izquierdo. El hecho de que el menisco unido en toda su circunferencia a la cápsula delimite dos espacios articulares independientes ha permitido sugerir la posibilidad de dos articulaciones a cada lado, una suprameniscal y otra inframeniscal. Sin embargo, todos los autores consultados terminan describiendo una sola articulación a cada lado, con dos superficies articulares, cóndilo y temporal, una cápsula, un menisco, dos sinoviales y unos ligamentos. Finalmente, algunos autores señalan a la unión meniscotemporal como una articulación en encaje recíproco, mientras que la unión cóndilo-meniscal sería la verdadera condilia. Y además proponen el término de complejo articular temporomandibular derecho y complejo articular temporomandibular izquierdo. Cada uno de estos complejos estaría formado por dos articulaciones, una en encaje recíproco y otra condilia. De este modo, la relación cráneo-mandibular estaría morfológicamente conformada por cuatro articulaciones, dos en encaje recíproco, meniscotemporales, y dos condilias, cóndilo-meniscales, con sinergia funcional obligada. Por otro lado, la articulación temporomandibular se ha descrito formada a partir de un blastema condilar y de un blastema temporal. El menisco se ha definido como derivado del blastema del primer arco braquial, y el primer esbozo está presente en el embrión en la cara anterolateral del blastema condilio. Asimismo, para la cavidad articular inferior se ha señalado una formación más temprana que para la cavidad articular superior. Como objetivo de este trabajo trataremos de relacionar el estudio macroscópico e histológico de diversas articulaciones temporomandibulares humanas y de otros animales mamíferos con la revisión bibliográfica de doble origen morfogenético de la articulación temporomandibular y la formación definitiva de una doble articulación a cada lado. En cuanto a material y métodos, como material de estudio fueron utilizadas articulaciones temporomandibulares humanas de cerdos, perros, gatos, vacas, ovejas, cabras, conejos, ratas, proporcionadas por la Facultad de Medicina de Murcia y Alicante, y en el caso de los animales fueron obtenidos en mataderos autorizados. Todas ellas se conservaron en formol neutro al 10%. La técnica de disección para el estudio macroscópico consistió en la liberación de los tejidos blandos periarticulares, para sección de la cápsula articular de modo transversal al ligamento lateral externo y posterior visualización de las estructuras articulares. Del total de articulaciones temporomandibulares humanas utilizadas, 5 se emplearon para el estudio histológico, de las cuales 2 fueron seccionadas frontalmente y 3 sagitalmente en fragmentos de 0,5 centímetros de espesor, que eran posteriormente decalcificadas en formol nítrico al 10%. El líquido era renovado cada 3 días y mantenido a temperatura ambiente, sin agitación y por un periodo mínimo de 7 días, a partir de los cuales se controló el proceso de desmineralización mediante punción del tejido con aguja y por radiografías. Cada fragmento, una vez desmineralizado, fue incluido en parafina y se obtuvieron secciones de 10 micras cada 90 micras, para ser posteriormente teñidas con la técnica de hematoxilina eosina y con tricórmico de Mason. En cuanto a los resultados, podemos decir que en la observación macroscópica efectuada se ha confirmado que el hombre y en todos los animales mamíferos estudiados hay una clara diferenciación entre lo que constituye la unión meniscotemporal y la unión cóndilo-meniscal. Por un lado, el menisco se une al temporal mediante un manguito ininterrumpido de fibras que delimitan una cavidad articular superior, y por otro lado, el cóndilo se une al menisco por un manguito ininterrumpido de fibras que determinan una cavidad articular inferior, ambas totalmente independientes. Y esto lo podemos ver ahí en la figura. En el hombre se ha observado una forma cóncava convexa en la superficie articular del temporal que se une a la superficie superior del menisco también cóncavo convexa, de forma semejante a la adaptación que hace un jinete sobre una silla de montar. Igual sucede en la unión meniscotemporal de animales como el cerdo, perro, gato, conejo, rata, pudiendo ser definida en todos ellos, al igual que en el hombre, una articulación meniscotemporal en encaje recíproco. En el hombre, así como en los animales mamíferos anteriormente citados, la superficie articular inferior del menisco, que es cóncava, se une a la superficie convexa del cóndilo mandibular para formar una articulación cóndilo-meniscal de tipo condilia.
En animales mamíferos como la vaca, oveja y cabra, la superficie convexa del temporal se une a la superficie articular superior del menisco, que es cóncava, para constituir una articulación meniscotemporal de tipo condilia. En estos tres tipos de animales, la superficie articular inferior del menisco presenta una forma cóncavo-convexa, que se une a la superficie cóncavo-convexa del cóndilo mandibular para formar una articulación cóndilo-meniscal en encaje recíproco. También en los cortes histológicos realizados en las articulaciones temporomandibulares humanas se aprecia una cavidad articular superior y otra inferior totalmente separadas e independientes, con una membrana sinovial, que también es independiente en cada una de las cavidades articulares. En el hombre, la cápsula articular se encuentra formada por una serie de fibras cortas que van desde la circunferencia del menisco hasta el temporal, y por otro lado desde el cuello del cóndilo hasta la circunferencia del menisco. Constituyen dichas fibras dos manguitos ininterrumpidos e independientes que engloban cada uno de ellos una sinovial, también independiente. Pasamos un poco a la discusión. Aquí podemos decir que la articulación temporomandibular humana ha sido tradicionalmente descrita como una sola juntura, tanto en el lado derecho como en el izquierdo. Sin embargo, no procede toda ella de un único blastema. Esta articulación ha sido descrita formada por un blastema condilar y por un blastema temporal, lo cual nos hace distinguir dentro de esta juntura una zona superior y otra inferior de origen distinto. El menisco de la articulación temporomandibular humana se ha pensado que estuviese originado desde el cóndilo mandibular, desde el tendón del músculo pterigoideo lateral y desde una condensación mesenquimal aislada. También se ha señalado la posibilidad de que la mayor porción anterior del menisco procediera del blastema temporal. Hay por ello un blastema temporal y un blastema condilar bien diferenciados, lo que apoyaría un origen morfogenético distinto de las estructuras articulares suprameniscales e inframeniscales respectivamente. Una clara distinción entre ambos blastemas llega de su proceso de osificación. Para el blastema condilar se ha descrito una formación ósea de tipo intramembranosa, mientras que para el blastema temporal la osificación sería de tipo endocondral, en el tubérculo articular, y de tipo intramembranoso en la región anterior y posterior del temporal. Estos datos, junto con los resultados obtenidos de este estudio, son un apoyo más a favor de la existencia de dos articulaciones a cada lado. En el hombre, como en los animales mamíferos estudiados, la unión cóndilo-meniscal y la unión menisco-temporal forman dos articulaciones morfológicamente diferentes. Los resultados obtenidos en el estudio de las articulaciones temporomandibulares humanas confirman la existencia de unas superficies articulares, una escásula y unas sinoviales totalmente independientes para dichas articulaciones. Como en la unión temporomandibular existen al menos dos procedencias distintas de sus elementos articulares, podría describirse en el humano un complejo articular temporomandibular derecho y otro izquierdo, compuestos cada uno de ellos por una articulación cóndilo-meniscal y una articulación meniscotemporal, es decir, un total de 4 articulaciones. Concluimos diciendo que en los mamíferos el cráneo se relaciona con la mandíbula a través de dos complejos articulares temporomandibulares. Cada uno de ellos está formado por una articulación condilia y una articulación en encaje recíproco, y ambas poseen superficies articulares, cápsulas y sinoviales morfológicamente diferentes e independientes. Estos resultados son coherentes con los estudios que demuestran el origen embriológico de cada uno de estos complejos en dos blastemas. O sea que al final la traducción del artículo es que hay 4 articulaciones, dos complejos articulares derechos e izquierdos, y cada uno de ellos con articulaciones condilia y en encaje recíproco. Y bueno, esto es un poco todo el resumen del artículo. Nada más, muchas gracias.